Que la gracia del Señor Jesucristo llene de gozo tu vida y la de tus seres amados. Amén. Bienvenido nuevamente a un nuevo tema de la fe de Jesús. Hoy vamos a explorar juntos la lección o el estudio número 12. Ya hemos visto en el estudio anterior que Dios dio los 10 mandamientos, y entre esos 10 mandamientos hay un mandamiento que habla de un día y tiene el nombre de un día. La lección de hoy se titula ¿Importa el día? Así que juntos vamos a explorar la Biblia y te voy a ayudar a responder acerca de este tema, si importa o no el día que está anotado en uno de los 10 mandamientos. Vamos al estudio número 12 de la guía interactiva de la lectura de la Biblia, La Fe de Jesús. Recuerden que debemos bajar esta aplicación para que podamos en nuestro PDF podamos completar cada una de las preguntas y así rellenar el cuestionario. Iniciamos entonces con nuestro tema de hoy, que se titula ¿Importa el día? Y hoy vamos a ver en la Biblia qué es lo que ella enseña acerca del verdadero día de descanso y de adoración a Dios. Y vamos a ver cuán importante a la luz de la Biblia es este día. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? En Éxodo capítulo 20 tenemos escrito con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Cuando en la Biblia buscamos el primer mandato de Dios en cuanto a su adoración o en cuanto a lo que sería un protocolo de adoración, encontramos en los mandamientos que el cuarto mandamiento habla acerca de un día para abandonar las cosas cotidianas de este mundo, de nuestras actividades seculares, para transformarnos en ese día en seres, en personas espirituales, o sea, en una comunión con Dios. Vamos entonces a la Biblia. En Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11 dice así: Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. El verso 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, que es sábado. Por lo tanto, encontramos que hay en la Biblia y en los mandamientos de Dios un día de descanso. ¿Cuál es ese día de descanso? El séptimo día. Y el séptimo día es sábado. Así que marcamos ahí sábado. Es contrario a lo que a veces creemos, que el séptimo día es el domingo. En realidad, en la Biblia, cuando leemos Génesis, el domingo es el primer día de la semana. Vamos a la pregunta número 2. ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? La respuesta la tenemos en San Marcos capítulo 2, verso 27, que dice así: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¿Para beneficio de quién se hizo el sábado? Para beneficio nuestro, para beneficio tuyo y mío. Un beneficio físico, porque hay una cesación de nuestras tareas normales,
un beneficio psicológico, porque descansamos de todas las responsabilidades y situaciones a resolver mentalmente. Espiritual, porque entonces nos conectamos con Dios y reconocemos que Dios es creador y que en el séptimo día Dios descansó y contempló todo lo que había hecho. Para beneficio de nosotros fue dado el sábado, no para beneficio de Dios. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de todos, no solamente de los judíos, sino para toda criatura creada por Dios, es decir, para nosotros. En Génesis capítulo 2, verso 1-3, nos dice así: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En el verso 2 dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Fíjense, es Dios el que instituye el día. Dios es el que le pone nombre. Si vemos en Génesis, ninguno de los días de la semana tiene nombre, solo el sábado. El resto de los días en la Biblia se llama primer día, el domingo; segundo día, el lunes; tercer día, el martes; cuarto día, el miércoles; quinto día, el jueves; sexto día, el viernes; y séptimo día le llama Dios sábado, el único día que Dios le puso nombre. Entonces, no solo Dios le puso nombre, sino también dice que Dios lo bendijo. O sea, es positivo, es algo bueno. Y por último, Dios lo santificó. La palabra santo, del griego hagios, esa palabra santo significa apartado para el uso de Dios. O sea que el séptimo día, sábado, Dios lo apartó de los 7 días de la semana, apartó uno, el sábado, que es santo, es para Él, para adoración a Él y para nuestro beneficio, para nuestro bienestar familiar, emocional, espiritual y relacional. Así que la respuesta es para beneficio del hombre. Y la pregunta 3, ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? La respuesta es: lo instituyó Dios. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? En San Lucas, capítulo 4, verso 16, dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se sentó para hacer la lectura. ¿Qué día iba Jesús a la iglesia? Sábado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pregunta número 5. ¿Qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? En San Lucas, capítulo 23, versos 52 al 56, la Santa Biblia dice así: este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, o sea, era viernes. El viernes en la Biblia es llamado día de preparación. Estaba a punto de empezar el sábado. En el verso 55 nos dice: las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego volvieron ellas a la casa y prepararon especias aromáticas y perfumes, y entonces, conforme al mandamiento, descansaron en sábado, y luego el primer día de la semana, domingo, recién fueron al sepulcro.
O sea que los seguidores de Jesús vieron que Jesús fue sepultado. Ellos descansaron, eso que Jesús era Dios. Aún así descansaron en sábado y el primer día de la semana, domingo, iniciaron su tarea. O sea, hasta el último momento, ellos fueron respetuosos a los mandamientos. ¿Qué día guardaban los seguidores de Jesús? La respuesta es sábado. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué día respetaban los apóstoles? O sea, primero eran los discípulos, los aprendices de Jesús. Luego se transforman en apóstoles. La palabra apóstoles significa enviados. ¿Enviados a qué? A predicar. ¿Predicar qué? Predicar el testimonio de Jesucristo. Predicar la Biblia. Pero también predicar que el sábado era el día de adoración de Dios. En Hechos, capítulo 17, verso 2, nos dice así: como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. San Pablo escribió el 60%, o sea, más de la mitad del Nuevo Testamento. Y San Pablo dice que por 3 sábados en la iglesia él predicaba y de esa manera les enseñaba todo lo que él predicaba, enseñaba y les decía: esto está basado en la Biblia y solo en la Biblia. ¿Qué día respetaban los apóstoles? Y el día que respetaban es el mismo día que respetaba Jesús, el mismo día que Dios lo instituyó como tal. Hablamos del día sábado. Vamos a la 7ª pregunta. ¿Qué día se guardará en el cielo? Tenemos qué día se guardó en el jardín del Edén. Sábado. Tenemos qué día guardaron los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Sábado. Vino Jesucristo. Tenemos qué día guardaba Jesús en la tierra. Sábado. Jesús tenía sus discípulos. ¿Qué día guardaba Jesús y sus discípulos? Sábado. Ahora, ya tenemos que a lo largo de la historia se guardaba el sábado. ¿Qué día tendríamos que guardar nosotros si somos cristianos? Y por analogía, por lógica y por mandato bíblico, tendríamos que guardar el sábado. Ahora la pregunta: ¿y qué día se va a guardar en el cielo? En la tierra nueva, en el cielo nuevo, donde moraremos por la eternidad. La respuesta está en la Biblia y en el libro de Isaías, capítulo 66, versos 22 y 23, nos responde a la pregunta y dice así: porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Verso 23. Sucederá que de luna nueva a otra y de un sábado a otro sábado, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. O sea que en el cielo también se guardará sábado. Así que la respuesta ahí, sábado. Cuando nosotros vemos entonces la historia y haciendo un repaso, encontramos que en el jardín del Edén Dios instituye el sábado como 7º día, día de adoración, un día especial, un día de recreación, un día de observación, de contemplación y sobre todo de reconocimiento, de reconocer a un Dios creador. En el 7º día, al contemplar lo que Dios hizo, estamos aceptándolo a Él como creador. Luego tenemos que ese sábado que fue dado en el jardín del Edén, luego Dios lo escritura con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se lo da a Moisés.
En el Antiguo Testamento encontramos que el sábado era el día de reposo y de adoración, o sea, eran fieles a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, tanto en los evangelios como en las epístolas, que se seguía guardando el sábado. Ahora, si nosotros somos cristianos fieles, ¿qué día deberíamos guardar? ¿Cualquier día? ¿El primer día o domingo? ¿O sábado? Y la respuesta bíblica es lógica. Y si le preguntásemos a Jesús, Jesús, ¿qué día hay que guardar? Jesús diría, ejemplo os he dado. Como yo he hecho, vosotros también hacéis. Así que la Biblia enseña del sábado y el sábado debe ser guardado. Aquí, en este cuadro, tendrías que anotar qué es lo que opinas acerca de esta realidad. Entonces escribe para que te quede ahí como un recordativo del estudio de este tema de hoy, que seguramente, aunque seas cristiano, en tu iglesia no te lo habrán enseñado. Y eso es doloroso. Es doloroso saber que hay iglesias cristianas que pregonan el nombre de Cristo, que levantan en alto la Biblia. Y qué triste que en el nombre de Dios anulen el día que Dios enseñó, dio, escrituró en los mandamientos, y que con ejemplo en esta tierra Jesús nos mostró, los apóstoles nos mostraron, y también qué día se guardará en el cielo. Es triste saber eso, que hay cristianos que no enseñan esta verdad porque les es más fácil guardar el domingo que guardar el sábado. Entonces, para no ir en contra del mundo, van en favor del mundo, aunque eso sea ir en contra de Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Algunas sugerencias. Primero, debemos tener cuidado y debemos respetar el día sábado. En Isaías capítulo 56, verso 2 dice así: dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que obedece, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer todo lo malo. Así que debemos tener cuidado y respetar el sábado, según la Biblia, sí. Entonces marcamos allí sí. Segunda sugerencia: honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 58, versos 13 y 14, la palabra del Señor nos dice así: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo. Fíjate, la Biblia dice en mi día santo. No es nuestro día, nosotros no lo podemos administrar. Ese día es santo, es apartado. Ese día es de Dios, en mi día santo. Si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, fíjate, dice el día santo del Señor. Nuevamente reafirma esa idea. El sábado no es de una iglesia, no es de un sacerdote, no es de un pastor. No, el sábado es de Dios. Por lo tanto hay que respetarlo porque no nos pertenece, porque es una orden de Dios. De la misma manera que Dios dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y madre, no adores imágenes. De la misma manera Dios nos dice: no dejes de guardar el sábado, no lo profanes, es santo, es mi día. Así que debemos honrar el sábado, sí, según la Biblia debemos honrar el sábado. Tercera sugerencia: obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 5, verso 29, la Santa Biblia registra algo que dijo San Pedro. Fíjense, para algunos, San Pedro, o para una denominación, para la denominación católica romana, San Pedro es el primer papa.
En la Biblia no encontramos evidencias de que San Pedro haya sido un papa. Es más, la palabra papa no existe en la Biblia. Es una palabra que surge posteriormente, siglos después. Pero, si tomamos ese concepto católico romano de que Pedro fue el primer papa, entonces diríamos, aquí está hablando el primer papa, el papa originario, San Pedro. Y San Pedro dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. El papa es un hombre. Aquí hay que obedecer a Dios antes que a cualquier hombre, antes que cualquier papa, cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier maestro de la Biblia. Cualquiera que te enseñe algo contrario a lo que está escrito en la Biblia, no hay que obedecer. Porque hay que obedecer a Dios. Y la Biblia dice que el sábado es el día de Dios, y en el mandamiento dice, acuérdate del sábado para guardarlo. Por lo tanto, la orden de Dios es, guarda el sábado, honra a Dios en sábado, ve a la iglesia en sábado y no hagas tu obra en sábado. Eso es palabra de Dios, orden de Dios. Por lo tanto, deberíamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de haber leído y entendido este tema, decides a partir de hoy creer en el sábado como día del Señor instituido por Dios y deseas a partir de ahora serle fiel a Dios cumpliendo este mandamiento que quizás en tu iglesia nunca te lo enseñaron. Si es tu deseo de guardar y observar el sábado, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, obedeciendo a Dios antes que a cualquier iglesia, entonces pon ahí tu nombre y aquí la fecha de hoy es el día en el que has tomado la decisión. Vamos a profundizar en cuanto a este asunto del sábado. Aquí tienes este cuadro donde puedes hacer un repaso durante este día, durante esta semana. Tienes una serie de textos bíblicos donde nos muestra que el día del Señor es el sábado. Textos bíblicos donde nos habla que el sábado es igual al séptimo día. Y también hay una breve reseña de cómo fue cambiado el sábado por el domingo en la Iglesia Católica Romana. En el año 321 se cambia el sábado que se adoraba a Dios por el domingo, que era el día del dios Sol, que se adoraba al emperador, que era el sumo pontífice. El emperador romano era el sumo pontífice, el puente entre los dioses, entre el dios Sol y la humanidad. Entonces el emperador era un representante de Dios en la tierra. En ese momento se decide, la Iglesia Católica Romana decide dejar de guardar el sábado y empezar a guardar el domingo en honor al emperador Constantino, que fue el que hizo estos cambios. No lo hizo Dios, lo hizo Constantino. Y ahí pusieron cantidad de excusas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana cambió el cuarto mandamiento, creó el catecismo y ahí puso otro mandamiento que en el estudio anterior, en el estudio 11, hablamos acerca de este asunto. La Iglesia Católica Romana empezó a adorar a Dios en domingo. Y todas las iglesias cristianas que salieron de ella siguen adorando en domingo. Solamente que cada una pone una excusa distinta, aunque todas, casi todas, concuerdan con el mismo criterio que la Iglesia romana, y es el siguiente: que Dios fue asesinado por los judíos, y los judíos que guardan el sábado mataron a Jesús. Y Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Por eso es que hay que hacer misa y hay que hacer culto los domingos, porque es el domingo de resurrección. Es un concepto vago, pero que quedó allí enseñado y que a la vez lo repiten otras denominaciones cristianas. Por eso es que las iglesias cristianas fuera de la Iglesia Católica pareciesen ser hijas fieles porque siguen guardando el domingo como la Iglesia romana. Bueno, allí tienes una cantidad de textos bíblicos, como por ejemplo las 8 veces, solamente 8 en la Biblia, solamente 8 veces aparece el día domingo, que en realidad no dice domingo, dice primer día de la semana,
porque la palabra domingo no es un nombre puesto por Dios, sino puesto por hombres. En el calendario gregoriano se introduce esto. Así que encontramos 8 textos bíblicos en el Nuevo Testamento que nos habla del domingo, pero que ninguno de ellos nos dice que hay que adorar el domingo. En cambio, en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el cielo, nos dice que se seguirá guardando el sábado. Queda para ti también momentos de comunión, y allí tienes un texto bíblico para que Dios te hable cada día cuando te levantes en la mañana. Mañana será la lectura de San Juan capítulo 21. Pasado mañana, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Eso es para que tengas una comunión diaria con Jesús. Lee la Biblia y luego pregúntale a Dios: Señor, ¿qué mensajes tiene para mí? Anota allí el mensaje, y aquí puedes anotar un pedido de oración o una gratitud si es que Dios contestó alguna de tus necesidades o algún pedido. Luego, comparte tu fe con otros. Comparte lo que estás aprendiendo con otros que están en tiniebla. Si es que estás yendo a alguna iglesia donde se adora a Dios en domingo, entonces comparte con tus hermanos esto. Llévale luz. Muéstrele que Dios es uno, la Biblia es uno, y que lo que Dios hace perdura para siempre. Que lo que Dios escribe con su dedo, ningún hombre, con ningún poder humano, ya sea poder religioso o poder político, ningún hombre ni ninguna mujer puede cambiar lo que Dios ha hecho. Y el que es fiel a Dios tiene que ser fiel a Dios hasta la muerte, y en todo, no solamente en partes, no solamente guardando porciones de la Biblia, sino todo. Y todo es todo. Así que comparte tu fe. También, para que puedas relacionarte, puedes armar tu grupo de adoración en tu casa. Invitar a tus vecinos para estudiar estos temas. Estudiar en equipo. Y si necesitas más material, o necesitas apoyo espiritual, o necesitas algún tipo de encuentro personal, puedes llamar al número que sale aquí debajo en pantalla. Vía WhatsApp nos podemos comunicar y podemos contactarnos para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la santa palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tema. Te invito a que oremos para que quede la bendición de Dios sobre ti. Oremos. Querido Dios, quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de los que están viendo este material. Hoy han aprendido que tu santa palabra es única, lo que tú dices es para siempre, y que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Mucho dolor quizás se produjo en algunas personas sinceras que al conocer este tema sintieron dolor en su corazón porque se sintieron engañados en sus iglesias. Perdónales sus pecados, líbralos de todo mal, guíalos con tu Santo Espíritu en el camino de la verdad, y que tu paz, tu bendición, tu protección y la luz de tu santa palabra, la Biblia, estén con cada uno de ellos y sus seres amados. Amén. Amén y amén. Hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones.